Bueno, ya está aquí con nosotros mi querido Rubén Rojas, entre escaños y curules, pues para platicar y resumir un poquito todo lo que pasó en las cámaras esta semana, muy movidas Muy las movidas dos. esta semana. Buenos días, Juan. ¿Cómo Buenos estás? ¿Cómo días, estás, Pablo. ¿Cómo mi estás? querido Bueno, Rubén? pues, Bienvenido. ¿qué les cuento? Esta semana en la Cámara de Diputados por fin se aprobó el presupuesto, bueno, la ley de ingresos y la ley federal de derechos, que básicamente es el tema recaudatorio para todo el país, para todo lo que se viene el próximo 2026. En este sentido, bueno, pues se hizo mucho escándalo por el tema de los refrescos y el incremento de las bebidas endulcoradas, pero no es la primera vez que sucede. Es año con año se incrementan los impuestos en estas materias. Sin embargo, lo que sí hay que destacar en este sentido es que se defiende el incremento a estas tasas impositivas con un discurso apegado a la salud, ¿no? Un pretexto de salud. Nuestra clase política tiene el mal de la selección mexicana de fútbol, me gusta decirlo, porque son malos jugadores, pero se venden como si fueran triplemente campeones del mundo y no tienen ninguna corona ahí. Y sobre todo quieren ganar el partido en los últimos minutos metiendo un gol. Y así en los últimos minutos meten incrementos de impuestos, meten algún transitorio para hacer una ley retroactiva, ya lo hemos visto en los últimos días. Y en ese sentido, pues todo se hace en la madrugada, ¿no? Como podemos ver en esta semana, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, sobre todo en la Cámara de Diputados que se discute este paquete económico, pues en la madrugada se aprobaron gusta ese bastantes. estilacho, ¿no? Nos Sí, madrugaron a es los que mexicanos. Exacto, nos tienen, madrugaron. tienen el síndrome del vampiro, solamente trabajan de noche y en la madrugada. Pero vamos a ver cómo en este asunto del impuesto especial sobre producción y servicios, que viene incluido este asunto de las bebidas azucaradas, endulcoradas, y las que no son calóricas también, ya justamente fue el gol de último minuto que metieron. Son bebidas saborizadas, Sí, ¿no? saborizadas, sí, que no calóricas, que Exacto. no tenían un impuesto como tal, no al menos en esta cantidad. Y bueno, habla para defender este impuesto, obviamente, la diputada de Morena, el diputado de Morena, Daniel Murguía, y bueno, en contraparte, Eric Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, para explicar cómo viene este asunto. Y ahorita vemos en términos pesos cuánto se traduce. El precio a los sueros. Se ajusta la cuota por litro de 1.64 pesos aplicable en el 2025 a 3.08 pesos para el 2026, con el objetivo de disminuir su consumo. Nos quieren vender este impuesto como si fuera una medicina, pero en realidad es otro golpe directo al ama de casa, al trabajador, a los jóvenes y a las familias. Y bueno, hay que recordar, para ejemplificar un poco esta parte, me hice unos numeritos. En el 2024, adivinen cuánto se recaudó ¿Por IEPS? por IEPS. ¿Cuánto calculan por este impuesto a las 150,000 bebidas? millones, ¿No? 205 mil millones en 2024. En el 2025, 230 mil millones de pesos es lo que se recaudó. Para el 2026 se calcula recaudar, adivinen cuánto. ¿Cuánto? ¿El doble? 761 mil millones de pesos. Más del triple. Sí, exactamente. Pero el dato interesante aquí es un 10% incremento en términos reales. Pero ¿cuánto creen que de este IEPS en estos últimos 2 años se destinó a salud, a la materia de salud que estaban diciendo, pues para la salud de los mexicanos? Pues tendría que ser el 80-90%, mínimo. Cero pesos se destinaron de estos recursos recaudados en el año 2024 y 2025. Pero ellos siguen diciendo que es un asunto de salud. Claro. No podremos. ¿Por qué los productos que no tienen azúcar, ¿no? que están endulzados con endulcorantes, que está demostrado, digamos, no hay un tema científico que hagan daño a la salud de estos productos, pues también los tasaron, ¿no? Si tienen algún tipo de sabor, también van a costar más. Sí, es correcto. Se incluyeron estas bebidas no calóricas que se le denominaban al presupuesto sacar más lanita. para sacar un poco más de recursos. El tema aquí es que no se etiquetan, ¿no? Estos recursos dicen que son para salud, pero no se etiquetan para eso. Claro. Ni algún programa específico. Ni algún programa Entiendo que específico. también se habla que son impuestos a la salud de una forma preventiva, para que tú no los consumas y cuides tu salud. No sé, porque si no lo están etiquetando, pues, yo le daría esa interpretación, aunque yo estaría en mi derecho de comprar o no comprar sin que le tengan que subir el precio, ¿no? O comprarlos y de todos modos. Si
El tema aquí es si tú etiquetas o tu discurso es sobre un tema de salud, tendrías que destinar en el presupuesto de egresos una partida específica de esta ley de ingresos para, por ejemplo, tratar temas de diabetes, ¿no? O tratar temas de hipertensión o cálculos renales, y cosa que no se hace, ¿no? Entonces, en realidad, puede ser, está sujeto a interpretaciones, y precisamente ellos hablan, el secretario de Salud, Eduardo Clark, pues dice que se llegó a un acuerdo con las refresqueras. Escuchemos cómo fue parte de esta discusión. Sobre el IEPS. Nada más para recalcar, originalmente el proyecto económico venía la propuesta del Ejecutivo en 3.08 pesos por litro, homologado a calóricos y no calóricos. La propuesta a consideración de la Cámara es mantener en azucarados calóricos en 3.08 y subir de 0 a 1 y pasarlo a 1.5 los no calóricos, es decir, más o menos la mitad en números redondos. Y bueno, siguiendo un poco con el tema de esto de salud, 2025, ¿cuánto se recaudó sobre este asunto? ¿Cuánto se destinó más bien al presupuesto de salud? Que es lo que se aduce, ¿no? En 2025 se estima 881 mil millones de pesos, un incremento del 12.2% en materia de salud, o sea, lo que se destina en este país al gasto de salud pública. Esto, bueno, pues es una cifra, pero comparativamente hablando, sí hubo un incremento respecto al año anterior, 2024, que fueron alrededor de 122 mil millones de pesos, un incremento, pero aún así, contando 2024 y 2025, sigue siendo menor el presupuesto para salud en estos años que el presupuesto que se piensa recaudar en 2026 o que se destinará a la salud en el año 2026 son 996.5 mil millones de pesos. Eso es lo que se pretende destinar a salud el próximo año, y en ese sentido sigue siendo una diferencia de 5.9% mayor al estimado del año pasado, bueno, a lo que se destinó el año pasado, pero sigue siendo menor a los últimos 2 años. Es decir, no hay un incremento real en cuanto a temas de salud. Inflación, ¿no? si tomas en cuenta aumento de precio en los insumos, en todo lo que pagan los hospitales, pues ese aumento realmente no existe, porque pues ya son otros precios comparativamente con años anteriores. Todo sube. Todo sube. Y bueno, para que las personas que nos ven en casa más o menos vayan haciendo cuentas cuánto les va a costar un refresco ahora sin un incremento a lo que gastan hoy, por ejemplo, de estas bebidas con sabor, súmenle 3 pesos más, ¿no? Las no calóricas, que es lo que metieron en el último momento, bueno, pues 1.5 pesos más a lo que estaban acostumbrados a comprarse su marca favorita. Y bueno, también hay algunos otros incrementos, ¿no? Para la salida de los menores al extranjero, ¿no? 294 pesos va a salir esta autorización. Las visas, ¿no? Las embarcaciones, los certificados fitosanitarios. Los pasaportes. Digamos que hay un incremento sustancial en muchos rubros. Y bueno, pues ahí tenemos más o menos cigarros y puros y tabaco, que eso también es un incremento anual. Nadie dice nada por este tema porque pues en realidad es un asunto de salud pública, más porque realmente es un asunto que pues se paga solo, ¿no? Pero lo que no se paga es el daño a la salud que hace, y no se destina nuevamente, lo que decíamos, no se destina directamente al daño que provocan estas sustancias o estas bebidas. Y bueno, no solamente el Código Fiscal de la Federación ahora contiene algunas, digamos que candaditos para que ya no se emitan facturas falsas, para que te puedan rastrear como contribuyente y tengan la información de dónde compras, qué es lo que compras, si emitiste una factura, si esta factura tiene validez o no. Del SAT te puede incluso congelar ahí tu RFC por algunas cosas. Y justamente este tema que también se aprobó en la madrugada, el combatir las factureras y sellos fiscales, habla el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano, que bueno, pues habla sobre este asunto de los incrementos, y también el diputado del PAN, que dice ahora también vamos a hacer una persecución fiscal a los contribuyentes en nuestro país. Escuchemos. La autoridad podrá presentar querellas
contra los contribuyentes que emitan esos falsos comprobantes. El SAT podrá negar la inscripción en el RFC de las personas morales cuando detecte que alguno de sus socios o representantes participen en empresas vinculadas a la facturación falsa. Este no es un código fiscal para combatir ni a las factureras ni a los guachicoleros. Es un código fiscal espía. Es un código fiscal de terrorismo. Es un código fiscal confiscatorio. Al final, lo que quieren con este tipo de ordenamientos es ir por tu dinero. Y bueno, también se va a incrementar en la Ley Federal de Derechos, bueno, pues temas como costos de sanidad, de aviación, telecomunicaciones, todo va a tener un nuevo impuesto, y al respecto habla Noemí Berenice, diputada del PAN, sobre lo que se traduce esta Ley Federal de Derechos, que básicamente son los rubros que se aprobaron ya y que ya están incluso ahora en el área del Senado de la República. El día de ayer llegó estas minutas a la Cámara Alta y se espera que la próxima semana sean discutidas. Hay que recordar que la Cámara Alta solamente tiene facultad de revisar la Ley de Ingresos y toda esta parte de la miscelánea fiscal, no así el presupuesto de egresos, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, y es justamente donde está nuestro compañero Gustavo Castillo haciendo números y restando ingresos. Y escuchemos a esta diputada del PAN, Noemí Berenice, que explica cómo viene la Ley Federal de Derechos. Y lo que propone este gobierno para el 2026 es sencillo de resumir: que todos paguen más, pero que los beneficios sigan sin llegar. En esta reforma se aumentan cuotas hasta en 100% en trámites migratorios, 16% en servicios financieros, y también se elevan costos en sanidad, aviación, telecomunicaciones y agua. Bueno, y entonces ya para dejar un poquito más de lado este tema de los numeritos, recomendar a la ciudadanía que bueno, pues hay que estar muy pendientes el próximo año de cómo viene la inflación, porque todo esto tendrá o no una repercusión. Eso será lo interesante a principios de enero de 2026, cómo se viene el asunto de la inflación derivado de todos estos ajustes en los ingresos, y todavía falta discutir el presupuesto de egresos seguramente la próxima semana, porque pues tienen fecha límite, ¿no? Hasta el 15 de noviembre. Y bueno, en otros temas en la Cámara Alta, bueno, pues durante la comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues estuvo ahí el titular del INPI, de la propiedad industrial, antes titular de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, ¿se lo recuerda? ¿No? Sí, sí. Estuvo un tiempo en Querétaro. ¿Cómo no recordar su boda en Guatemala? Su boda en Guatemala, su salida del gobierno federal, después anduvo un rato. Bueno, pues ahora es titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero ahí lo abordaron los compañeros reporteros para que nos hablara de un tema que durante la pasada administración federal se negó una y otra vez. Se dijo que ya se había terminado, que no existía incluso este problema del contrabando de combustible, mejor conocido como huachicol fiscal. Y bueno, Santiago Nieto reveló que pues él, cuando estuvo al frente de la UIF, al menos 10 denuncias interpuso sobre este tema. Escuchemos. Por lo menos 10 denuncias que se presentaron en ese momento que me tocó a mí, relacionadas con administradores aduanales o agentes aduanales vinculados con un posible huachicol fiscal. Esto es algo que está en los propios medios de comunicación de la época. ¿Cómo ven? Pues, ¿qué te digo, no? ¿Y esas denuncias en dónde quedaron? Exacto. ¿Cuándo se procesaron? ¿Y por qué en su momento no las hizo públicas? Sí, durante... A ver, estás denunciando. Esta semana también se da a conocer que, por ejemplo, en este asunto de lo que ya se hizo público y de los 160,000 millones de pesos que supuestamente costaron al erario, de estas querellas que están actualmente, solamente 8, a razón de la ley aduanera que se aprobó también en el Senado de la República esta semana, solamente 8 agentes aduanales han sido, procesados por este delito. Lo que supone que era un tema... Cientos de involucrados. Cientos de involucrados, solamente 8 agentes aduanales han sido vinculados a proceso por este tema. Bueno, pues ya será, poco a poco se da a conocer la verdad de lo que sucedió durante todos estos años con el tema del huachicol fiscal, y seguirá saliendo y seguirá dando nota en lo que resta del próximo año. Esto va para largo. Y bueno, a razón de los damnificados en 5 entidades del país, el Senado de la República instaló un centro de acopio para los damnificados, y bueno, pues quien
las personas que quisieran dar su donativo en especie fueron recibidas durante la semana. Y bueno, pues los senadores también, con el llamado de la presidenta de la Cámara Alta, Lauricel Castillo, pues se comprometen, algunos sí y algunos no, a donar al menos 15 días de su dieta, ¿no? Para los damnificados, pero no todos, algunos son más espléndidos que otros. Escuchemos al senador del Partido Verde Ecologista, Luis Melgar, que dice que él donará un día de su dieta. No, pues gracias. Y seamos respetuosos con el dolor de las personas que sí están sufriendo y que su agenda es nada más que los ayudemos. De esa forma, yo propongo que los donadores donemos. Yo en lo personal voy a donar un día de salario para aquellos damnificados que así lo necesiten, y propongo que aquellos que lo quieran con mucho gusto lo hagan, y no es limitativo. Pueden ser 1, pueden ser 2 o pueden ser 3. Bueno, ¿qué les parece? Lo bueno es que hay que tener respeto con los damnificados, ¿no? Entonces hay que tener respeto y bueno, pues ahí está su donación. 4,200 pesitos, más o menos. Más o menos, unos 5,000, pon tú cerrando números redondos, 5,000 pesitos ahí donará, ¿no? Habrá que sacarle hasta el impuesto ahí también, en una de esas, Mejor. dice el senador, recuerden que a mí me quitan impuesto, entonces bajaría todavía, ¿no? Mejor se hubiera quedado callado. ¿Sí? Para comentar eso, Sí, totalmente. ni hubiera hablado. Bueno, En fin. vamos a ver si hay que revisar, ¿no?, el cheque que emita la Cámara Alta sobre este asunto y ya sacar cuentas de cuáles son los 128 legisladores ayuda, en la todo Cámara ayuda, Alta, claro. y vamos Pero- a ver cuál es el monto final que se destina. Se tiene que hacer público, ¿no? ¿O no? Exactamente. ¿O lo dudan? Bueno, de eso estaremos platicando las próximas semanas, seguramente. La próxima semana en la Cámara Alta, Ley de Ingresos, miscelánea fiscal. En la Cámara de Diputados seguiremos arrastrando el presupuesto, yo creo que hasta diciembre. Pues Bien. bueno, vamos a estar muy pendientes. Claro que Pues sí. Rubén, muchas Muchísimas gracias. querido Rubén. Gracias. Nos vemos el próximo viernes. Claro. Gracias a Rubén Rojas con Entre Escaños y Curules. Gracias.